Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a hacer unas grabaciones usando la cortadora grabadora Laser Ortur Master Laser 3, que tiene la función de conexión mediante aplicación móvil. Estoy usando un iPhone, pero también está para Android. Tenemos un vídeo en el canal donde hago un montaje de un altavoz de estos de caracola súper épico y súper chulo. Al final del vídeo os dejaré el enlace, pero en este vamos a ver más o menos muy por encima la aplicación y qué podemos hacer, que es muy parecido a lo que podemos hacer mediante un portátil, pero es bastante más cómodo porque es de forma inalámbrica, y portátil mucha gente no tiene, pero smartphone todo el mundo tenemos. La primera cosa que vamos a hacer es un dibujo de los muchos que tiene en su galería ya en la propia aplicación. Por ejemplo, un delfín sobre un trozo de pan de molde. No sé en vuestro país cómo se llama este tipo de pan, pero en comida, yo creo que en casi todo tipo de comida podemos hacer grabaciones y cortes. Pero bueno, la cuestión es que los cortes son más para madera, cuero, goma eva y otros materiales. Pero en comida sí que podemos grabar. Y aquí vemos lo que está sucediendo. El láser golpea sobre la superficie del pan y lo tuesta. Es como si hubiéramos cogido, así como muy a grosso modo, una plancha y hubiéramos hecho un sello con calor sobre la superficie en forma de delfín, pero en este caso podemos poner el dibujo que queramos. También podemos hacer letras y vamos a hacer un Jägerburger en un panecillo de hamburguesa típico. Podemos cambiar la fuente, que si cursiva, bueno, podemos dejar el diseño a nuestro gusto, y la forma de trabajar es exactamente igual que con el pan de molde. Ajustamos la altura para que el rayo sea lo más preciso posible. Ahí estamos haciendo una prueba de dónde va a quedar impreso. Esto se hace siempre, bueno, desde PC o desde la aplicación. Es para asegurarnos que va a efectuar el trabajo en la superficie o en la ubicación que nosotros deseamos. Es simplemente pues algo rutinario que antes de realizar el trabajo tenemos que acostumbrarnos a hacer, y así es como ha quedado. Esto lo habréis visto en muchas hamburgueserías que sellan el pan con el logo o el nombre de su tienda, pero aquí lo hacemos al láser. Otra opción que tiene, aparte del código de barras, también muy chulo, es el de hacer códigos QR, y vamos a hacer el de mi canal de YouTube, que es www.youtube.com/gigaexperimentos, y automáticamente genera el código QR. Ahí lo tenemos, podemos hacerlo lo grande o pequeño que queramos. Yo lo voy a hacer de 14 milímetros, eso es muy pequeño, pero es que lo voy a grabar en la hoja de este pequeño cuchillito que hice en el canal con un mango de mechero, y bueno, es un experimento que hicimos. Veis que estoy rayando con rotulador permanente negro, muy importante, la zona, porque si no el láser no va a poder quemar el acero inoxidable, y como tropieza le voy a quitar este protector, que no es ni más ni menos para que no nos moleste a la vista, aunque la impresora viene ya de fábrica con las lentes protectoras que siempre es obligatorio de usar, porque estamos hablando de un láser de 10 vatios. Voy a bajarle la velocidad al mínimo y la potencia al 100%, como estaba, para que, bueno, digamos, tarde más en pasar el láser por cada zona y podamos hacer el grabado mucho más eficiente u óptimo. Para el pan lo hemos hecho mucho más rápido. Para grabar acero inoxidable tiene que ser bien lentito. Y ahí, después de unos minutos, es bastante rápido, y poco a poco vamos descubriendo ese código que intuimos que está ahí, pero al estar el rotulador permanente no se ve muy bien, así que tenemos que eliminarlo con alcohol 96 grados, de este típico de limpieza o sanitario. Se ve, aunque verse se ve, pero al retirar, como he dicho, el rotulador permanente ya se verá claramente. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Probar si lo lee el lector de códigos QR del móvil. Visualmente está bien, son solo 14 milímetros por lado, o sea, es muy pequeñito.
Ahí enfocamos y lo detecta. Pinchamos el enlace y abre el canal. Por lo tanto, oye, súper chulo el poder grabar nuestros códigos QR, nuestras letras, dibujos, códigos de barras con esta impresora. Pero este es el proyecto que os hablaba al principio del vídeo, el altavoz de Caracola. Si queréis verlo completo, ya sabéis, aquí arriba os dejo el enlace, y si no en la descripción del vídeo, junto al enlace de esta espectacular grabadora cortadora láser, la Ortur Master Laser 3, que relación calidad-precio está increíble porque podemos conectarla al ordenador y también al móvil, muy cómodo.